Es un regalo de Dios y podemos ver el ejemplo de la iglesia de Hechos, que es el modelo a seguir siempre. Y esa iglesia usaba los dones, predicaban con la palabra de Dios, también decía Pablo, con demostración de poder, dones de sanidad, de discernimiento de espíritus, profecía, palabra de ciencia y muchos otros dones. Y puso reglas la iglesia, vemos ahí las cartas de Pablo en 1 Corintios capítulo 12, se explica mucho sobre las reglas de los dones, cómo administrarlos, cómo hablen dos o tres y los demás revisen la palabra, examinenla con la Biblia. Y también había personas que fluían, vamos a la siguiente diapositiva, fluían en ese poder de Dios. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó a la iglesia en la siguiente diapositiva? Entró mucho el Estado, el Imperio Romano en la iglesia y empezó a meter doctrinas antibíblicas, empezaron a beatificar aquel que Dios usaba en hacer un milagro, ya le ponían una veladora, le hacían san no sé qué, y hasta la fecha de ignorancia le siguen rezando a personas. Y pasaron varias cosas erradas. Una de ellas es la doctrina de los que dicen que ya se acabaron los dones, los cesacionistas, viene la palabra cesar. Ellos sacaron de contexto 1 Corintios 13 del 8 al 10. 1 Corintios 13 del 8 al 10 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita vamos a ver en el estudio cómo lo perfecto aún no ha llegado, cómo aún estamos esperando eso. También la otra doctrina dice que una vez escrita la Biblia ya no hay necesidad de dones, no hay necesidad de otros ministerios, porque ya lo perfecto se cumplió. La gente diciendo que la Biblia ya está cerrada. Y sí, vamos a ver más adelante que una profecía personal al día de hoy no tiene el peso de convertirse en un nuevo libro de la Biblia. Eso es antibíblico, es satánico. La Biblia ya está cerrada y cualquier mensaje profético el día de hoy examínalo con la Biblia, pero no tiene la autoridad de ser añadida como un nuevo libro, ya está cerrado el canon. Los dones eran para la época apostólica, también decía una vertiente por ahí, y decía que se acabó con el último de los apóstoles, que algunos dicen fue el apóstol Juan, en el 100 después de Cristo que falleció. Y todos los ministerios siguen aún vigentes. Mira, la palabra apóstol viene de apóstolos, significa enviado. Lo que es enviado a predicar, eso es lo que su labor es estar preparando líderes, preparando una nueva iglesia, se convierte en misión, de misión a iglesia y luego va fundando iglesias. Y hasta la fecha necesitamos de esos ministerios. El pastor ahorita Alcalá, no es que es autonombre apóstol ni nada, pero uno dice, funge en una función apostólica, porque cuántas congregaciones no está ya pastoreando, prepara líderes, los siembra ahí y los está visitando. Entonces, le digo, por los malos ejemplos, uno escucha ahí que el apóstol, no sé qué, allá de Miami, que el otro, y dice, la gente dice, no, pues cómo existe el apóstol y el profeta. Por los malos ejemplos, no cancele lo correcto y lo bueno. Aún siguen los ministerios. Y otros decían que los dones eran para solamente predicar el evangelio, para fundar la iglesia de Hechos. Hasta el día de hoy se sigue necesitando de iglesias que se funden, que se establezcan, y seguimos necesitando de los dones. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Derivando argumentos, hermanos. No hay sustento bíblico que diga que lo perfecto ya se cumplió. Sabemos que lo perfecto es Cristo. Dice la Biblia que Él es la plenitud de la deidad y aún estamos esperando su segunda venida. Lo que les dije ahorita, Jesús resucitó, llevó cautiva la cautividad y repartió dones. Aún no ha regresado Jesús. Y yo quiero que por ahí escriban, anoten 1 Corintios 1 del 7 al 8. Ese es el versículo, los versículos por excelencia. Si alguien le dice que es falso que hoy se siga moviendo Dios en sanidad, hay iglesias lamentablemente que creen eso. Los bautistas no crean mucho con los dones, orar por sanidad y muchas cosas. Los amamos en el Señor, ¿verdad? Y oramos por ellos también y otras iglesias. Pero 1 Corintios 1, 7 al 8 esos versículos clave, dice: de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está Pablo escribiéndole a los corintios, le está diciendo: a ustedes no les falta ningún don, ustedes fluyen en todo. Uno tiene un don, otro tiene otro don, algunos tendrán dos dones. Dice, y estamos esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos va a confirmar
al fin, para que seamos irreprensibles. Más clarito en el agua, hermano. Él está diciendo que los tenemos que seguir trabajando, operando hasta el fin, hasta la manifestación de nuestro Señor. Aún no ha venido, lo estamos esperando, ya estamos en los últimos tiempos, sí, pero nadie puede pararse en alguna iglesia o subir un video de YouTube y decir, ya viene este otoño, ya viene el año nuevo. Eso solamente se lo ha reservado el Padre. Entonces, 1 Corintios 1, 7 al 8 es muy importante. Vamos a la siguiente diapositiva. Conociendo el mover del Espíritu Santo. Si no lo alcanza a ver, pues vamos a compartir información que no alcanzó a caer ahí. También entre los cristianos, hermanos, hay a veces ignorancia. Dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay personas que dicen, ¿por qué yo necesito o cómo? ¿O por qué Dios me quiere usar a través de un don? ¿O por qué si yo ya tengo el Espíritu Santo? ¿Por qué ocupo también tener el don del bautismo del Espíritu Santo? Son diferentes gracias, diferentes carismas que da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace muchas cosas en el creyente y en la iglesia, pero esas son 4 de las cosas más importantes que hace. Una vez que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Juan 14, del 16 al 17 dijo Jesús, yo rogaré al Padre y le dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Dice, estará con vosotros y en vosotros, dentro de ti, dentro de mí. Antes de Cristo, si usted no se había arrepentido y recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pues éramos propiedad del diablo. Ya estamos con Cristo y ya viene a habitar el Espíritu Santo. Entonces, el don de la salvación, viene el Espíritu Santo a habitar. Es diferente al don del bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:8, ahorita lo dijo el pastor Neto, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos ese poder de Dios. ¿Qué significa bautizo? De la palabra bautizo. Los que se bautizaron en agua les dan una explicación del bautismo, que no es un rociar, es totalmente sumergido en agua. Aquí también no es un salpicón del Espíritu Santo que uno dice, bueno, ya lo tengo adentro, pero Dios te quiere dar una unción de poder, de autoridad espiritual total en tu cuerpo, en tu alma, espíritu, se llena de la presencia de Dios. Ocurre una sola vez, igual que la salvación, una sola vez, pero tenemos que estar practicando y esforzándonos en esa llenura cuando tú ya tienes el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la manifestación? Hablar en nuevas lenguas. Lo vemos con sustento bíblico. Tiene el bautismo del Espíritu Santo. Te puede caer de repente en un momento de alabanza en tu casa, puedes estar alabando a Dios y pídeselo. Señor, yo lo quiero tener, quiero hablar en lenguas, quiero tener ese bautismo del Espíritu Santo, y Dios te lo puede dar. Los dones del Espíritu son 9 dones. En 1 Corintios capítulo 12, ahí usted puede estudiar todos los dones, ahí vienen, son 9 dones, los da el Espíritu Santo. Fíjese cómo es diferente. Empezamos a ver, ya tengo el Espíritu, ya tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, quiero también el bautismo. No se quede, hermano, mire, Dios le quiere dar el combo de papas y hamburguesas y todo, no se quede nada más con tantito, agarre el plato espiritual fuerte que Dios le quiere dar, agarre el bautismo del Espíritu Santo. También, Señor, úsame un don. Todos tenemos algo tenemos. Cuando estamos aquí, yo he escuchado personas que van, abrazan a alguien y empiezan a dar una palabra, y usted está fluyendo. Vamos a ver más adelante también. Vamos a comprender quién los da, quién da cada una de estas actividades. El Espíritu Santo, el Señor Jesucristo y nuestro Padre. Los tres están involucrados en el crecimiento y la madurez del creyente y en la iglesia. El Espíritu Santo da los dones. Vamos a 1 Corintios 12, versículo 4, 5 y 6. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu Santo da los dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor Jesucristo da los ministerios. Son 5 normalmente conocidos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y también en algunas clasificaciones se agrega anciano y diácono. Todos ellos los necesitamos, todas las congregaciones necesitan ministerios de estos. Y gloria a Dios por las que tienen los 5 o los 7 operando. ¿Y por qué los da Jesús? Jesucristo, dice la Biblia, es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de autoridad de la iglesia. Por encima de la pastora Lorita, ella le rinde cuentas a Jesucristo, cada uno de nosotros, de cada cosa que se hace aquí. Y Jesucristo a su vez, el
Padre Celestial. Entonces Jesucristo da los ministerios y Dios Padre da las operaciones. 1 Corintios 12:6 dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Uno podría decir, ¿qué son esas operaciones? Operaciones o actividades, hermano: presidir un culto, preparar el programa, vamos a ensayar, vamos a preparar, aquí estar coordinando un culto, administrar en la iglesia, administrar las finanzas, muchas operaciones y actividades que requiere la iglesia, la reparte el Padre Celestial. O sea, los tres no están cruzados de manos, los tres están haciendo algo. Sabemos que Jesucristo regresó al cielo, al que está el Padre, y dijo: no lo voy a dejar solo, les dejo el Espíritu Santo, el Consolador, el guiar. No nos dejó huerfanitos, nos dejó ahí el apoyo del Espíritu Santo, pero desde el cielo está el Padre y el Hijo también trabajando día y noche, lunes, sábados, domingos. Nos da ejemplo Dios. ¿Qué son los dones? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones son las gracias o carismas dados por Dios. Son otorgados, estamos viendo, por el Espíritu Santo. ¿Para qué sirven? Para que el creyente anuncie a Cristo, confirme con señales mencionadas en los evangelios que seguirán a los creyentes. ¿Se Marcos 16:17? La gran comisión, dijo Jesús: vayan y anuncien el evangelio, enséñenles todas estas cosas, y estas señales los van a acompañar. Y siempre Dios confirma a un ministro, a un siervo de él. Acuérdense de Moisés, las señales, cómo detectan lo verdadero de lo falso, y Moisés va y liberta al pueblo de Israel, no en su poder, en el poder de Dios, y las señales lo acompañaron. Y Dios nos ha dado en estos tiempos señales que nos acompañan. Miren, el milagro más grande que existe es la salvación de un alma. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, ahí ocurre el milagro más hermoso. Y todos los dones, los ministerios deben girar en torno a Cristo, deben ser cristocéntricos, darle la gloria a Dios y estar. Ven, acércate, mira una palabra de ciencia, el Señor te ha estado llamando, ya no servicios, pero ya suelta eso, arrepiéntete, porque eso no va a traer nada bueno. Y ahí uno está ungiendo en los dones y trayendo a la gente al caminar de Dios. ¿Qué no son los dones? No son talentos aprendidos. Usted no puede ir a una escuela y que le enseñen a sanar enfermos. Venimos a la iglesia, ¿verdad?, a ser preparados. Los dones no pueden ser aprendidos, no pueden dar un diploma ahí de diploma en sanidades o diploma en profecías, pero todo, hermanos, Dios nos da, y un don sí se madura. ¿Qué se madura? El carácter del cristiano. Dios da el equipamiento. Imagínense un tanque de guerra más sofisticado, el avión más sofisticado, y si pones un novato ahí, va a hacer crisis, va a destrozar su propio país o le va a picar ahí. No, tienes que madurar en cómo utilizar el armamento que Dios nos ha dado para hacer estragos en las huestes del enemigo y para salvar esas almas que están cautivas. Entonces, un don sí se va madurando el fruto del Espíritu. ¿Cómo ministro, Señor? ¿De qué forma? ¿Qué cosas no digo? ¿Qué cosas sí, Señor? ¿Qué cosas me reservo? Hay cosas que el Señor nos va a mostrar, y habla de madurez, el no decir, no agarrar el micrófono y mostró todos sus pecados, hermana, que no le cocina al viejo, no le hace tortillas de harina, y el Señor. Entonces, no es así, hermanos. Póngase a orar. Si Dios le muestra algo así, póngase a orar por ese matrimonio. Póngase a pedir: Señor, ayúdame, hermanita, tú me estás poniendo constantemente que no está honrando y amando a su esposo, o viceversa. Entonces, eso habla de madurez, se va madurando el don. ¿Por qué son útiles los dones? La siguiente diapositiva. Porque les digo, para conocer el evangelio con poder, no solamente letras, sino palabra, lo logramos a través de la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a la siguiente. Hay una clasificación en cuanto a los dones, hay varias, pero la más común se divide de 3 en 3: dones de revelación, dones de poder y dones vocales. ¿Por qué se clasifican así? Dones de revelación, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus. En otra predicación, más adelante, les explicaré a fondo cada don. Dones de revelación se refieren así porque es una información que está oculta y Dios corre el velo y te lo revela. Un pensamiento inspirado, un sueño, una visión, un sentir, y te acercas a la persona y confirmas que está pasando algo así, una situación complicada, y es revelado, dones de revelación.
Dones de poder, dones de fe, sanidad de milagros, se les clasifica así porque son impactantes, hermano. Imagínense un cojo que suelta un paralítico que suelta la silla de ruedas y empieza a caminar. Todos los impactamos y le damos la gloria a Dios. Se le llaman dones de poder, dones de sanidades, y el don de fe, muy necesario. El don de fe, tal vez alguno de ustedes tiene una fe que dice: ese hermano me invita y me empuja a dar más, dar la última milla para Cristo. Ese hermano tiene un don de fe y es muy útil y de bendición. Y dones vocales, hermanos: profecía, don de lenguas, interpretación de lenguas. Se le llama así porque hasta que tú hablas, la gente se da cuenta del mensaje que Dios le está dando. Si uno está callado, si uno está ahí en la banca y el Señor está diciendo: dile a mi pueblo que se acerque a mí, dile que yo estoy con él, y uno está callado, la gente no sabe qué está pasando, ¿verdad? Pero hasta que uno habla, abre la boca y empieza a hablar el mensaje que Dios le está dando, pero se llaman dones vocales, uno se da cuenta: Dios está hablando a su pueblo, está hablando con profecía, está hablando con lenguas. Hay un don de lenguas de interpretación. Cuando alguien está hablando en lenguas, dice, significa a sí mismo, pero cuando es interpretado, significa al oyente, ¿verdad? El don de lenguas, cuando se interpreta, se convierte en una profecía, por así decirlo. O, si es a futuro, la profecía que es a futuro, la palabra de ciencia es presente o pasado. Entonces, uno dice: Señor, ¿por qué ese don? Uno siempre dice: ¿por qué ese don? Como decir, como en la antigüita, si la profecía ya, ¿para qué hablar en lenguas y luego traducirlo? Dios es soberano, hermano, Dios así le ha placido. Dice la Biblia que también cuando entra un inconverso y empieza a ver en la iglesia que están hablando en lenguas, y se interpreta, se va a dar cuenta que ahí está Dios, se va a dar cuenta que eso es algo sobrenatural, es algo poderoso. Todos tienen su función y su bendición. Vamos al siguiente. ¿Está bendicionando el estudio, hermano? La vamos a pasar porque tengo mucha información y puede que algunos es la primera vez que escuchan algo de esto y dicen: no, ya está en chino esto, no lo entiendo, mi hermano Carlos, va muy rápido. Y muchos otros ya tienen algo de información acerca de los dones. Don de palabra de ciencia. En este estudio nos vamos a centrar en los proféticos, don de palabra de ciencia y profecía. 1 Corintios 12:8. Yo digo 1 Corintios 12, no se salga de ese capítulo, ahí va a aprender mucho de los dones. 1 Corintios 12:8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Está mencionando la palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia, hermano? Es una información del pasado o presente que es imposible que tú conozcas. Pueden ser datos, direcciones, nombres, situaciones personales de alguna familia o una persona. También se llama palabra de conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Dios, dice la Biblia, que es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Él sabe todo, en todo momento de nosotros. ¿Qué hicieron nuestro abuelito tal día, hace más de 100, 200 años? Dios sabe que vamos a comer ahorita saliendo de aquí, qué vamos a hacer mañana, todo lo sabe Dios. Y una porción de ese conocimiento nos revela Dios, por eso se llama palabra de ciencia. ¿Y para qué es útil? Dice, su propósito ayuda mucho a quien ministras, pues encuentra que Dios conoce todo, mostrando a un Dios más íntimo. Es como un anclaje, hermano, cuando capta la atención a lo que Dios va a hacer. Te sirve mucho en el evangelismo, cuando andas afuera, aquí también en la iglesia, a los ya creyentes, a los nuevos creyentes. Ahí yo puse un ejemplo de Juan 1, 47 al 48, el pasaje de Jesús y Natanael. Y podemos obtener sabiduría acerca de este don. En el versículo 46, Natanael está prejuzgando a Jesús. Le dicen: ven, te queremos presentar a Jesucristo. Jesús, ¿de dónde es? De Nazaret. De ese barrio puede salir algo bueno, de Nazaret. Imagínense, de la niño artillero, de la independencia, de las colonias más peligrosas. Dices, puede salir algo bueno de ahí, de Nazaret. Y empiezan a prejuzgar al mismo Hijo de Dios, fíjense. Y entonces dice: ven Natanael, ven, te conviene. Y lo acercan a Jesús, primera vez que lo conoce de cara a cara. Y le dice Jesús: he aquí un verdadero israelita en que no hay engaño. Y dice Natanael: ¿de dónde me conoces? O sea, era un hombre que se esforzaba en cumplir los mandamientos de Dios, la ley judía.
Le dice, ¿dónde me conoces? Se sorprendió ante esa palabra de ciencia. A ver, ¿quién te contó quién soy yo? Le dice, antes de que tú vinieras, antes de que te hablaba Felipe, yo te vi debajo de la higuera. ¿Qué estaba haciendo? Natanael estaba orando ahí debajo de la higuera. Es una planta muy común en el Medio Oriente. Estaba buscando a Dios y Jesús lo estaba escuchando y estaba viendo sus oraciones. Y eso, hermano, desarma el corazón duro que prejuzga y que dice, el cristianismo, la Biblia, son un montón de fábulas y todo. Y Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Y sorprende Natanael. Entonces, vemos la utilidad de los dones, cómo te acercan a Cristo, te lo ponen aquí en el oído, te acercan a Dios y derriten el corazón más duro. Entonces estamos viendo, en la Biblia hay mucha sabiduría, hay que siempre estar estudiando la Biblia y no nomás centrarnos en un versículo de contexto. Mira, Señor, interesante ese don. Yo quisiera que me uses en eso, yo quisiera que me uses en esto otro. En Juan 4, capítulo 4, un capítulo por excelencia. Si a usted le encanta el evangelismo, si le gusta ir a hospitales, a calles, o usted dice, yo quiero ganar mi familia para Cristo. Juan 4, del 1 al 25, Jesús con la samaritana. Un ejemplo de evangelismo utilizando los dones. Ahí está Jesús teniendo un encuentro. Jesús provoca esa conversación entre judíos y samaritanos, no se hablaban. Y Jesús va a Samaria y platica con la samaritana, le pide que le dé agua. Y empiezan a platicar, le dice Jesús, tú has tenido varios maridos y con el que estás ahorita no es tu marido. Ella estaban ahí platicando de dónde era la verdadera oración, si en Samaria o en Jerusalén. Y ella está ahí como que sacándole la vuelta al pie que cojeaba el asunto de pecado en su vida. Y Jesús va a eso con una palabra de ciencia. Has tenido varios maridos y el que tienes ahorita no es. Y fíjense cómo Jesús no lo grita a los cuatro vientos y dice, miren esta pecadora, pedrena, miren de lo peor, ¿no? Jesús le habla personalmente y ella ya supo, me parece que eres profeta. La salvación viene de Israel, pero dicen que de Samaria, y dicen que va a venir el Mesías, el Hijo de Dios, y le dice Jesús, aquí estoy, yo soy, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Entonces ella dice, yo quiero eso, Señor, he vivido una vida de pecado, he vivido mal, le he sacado la vuelta, y el tono va a ser de que, hey, corrígete, todos, yo mismo, todos, a veces el Espíritu Santo nos dice, corrige esta área en tu vida. Y a veces somos bien cabezones, hermanos, somos bien tercos, y Dios nos está dice en nuestras oraciones, y a veces Dios tiene que usar a un hermano de la congregación y decirle, corrígase, hermano, cambie su carácter, esto, lo otro, Dios es amor, Dios es esto, échale ganas, no se enfríe en el Evangelio. Y a veces Dios tiene que darnos ese empujoncito por medio de algún hijo o hija de Él. La moneda del pez es otro ejemplo. Hay muchos ejemplos de palabras de ciencia. Ahí en Mateo 17:27, Jesús hace una provisión sobrenatural. Van y le cobran el impuesto del templo. Le dice a Pedro, ve y saca, ve y lanza la caña, y ve y saca el pez en el mar. Y ahí va a estar un testario, no recuerdo el nombre de la moneda. Estatero. Dice, ahí va a estar un estatero. Y pagas el impuesto. Entonces uno dice, ¿cómo Jesús sabía que alguien se le había caído un estatero, se lo tragó un pez? Y exactamente esta palabra de ciencia, algo que sucedió ayer o ese mismo día, hace unos 5, 10, 15 minutos o hace años, y que Dios quiere revelar eso para una utilidad. Ahí era para pagar el impuesto, y en muchas ocasiones pues Dios quiere sanar algo que tú todavía traes ahí. Una ofensa que me hicieron, mis papás de niño no me amaban, y siento aquí, Señor, y tengo un problema en identificarte como Padre Celestial, porque mi papá fue tan severo, y Dios viene y dice, ¡pum!, desmenuza eso, Dios te libero de eso, y ya tú puedes decir, Dios me ama, es el verdadero y el mejor ejemplo del amor de un padre hacia un hijo. Vamos al siguiente, el don de profecía. El don de profecía viene de la palabra hebrea navi, significa efervescente. Es una declaración repentina, una inspiración dada por el Espíritu Santo para proclamar la palabra que Dios quiere que sea anunciada y declarada. Siempre la profecía debe ser a tiempo futuro. Si es presente o pasado, es palabra de ciencia. Siempre la profecía habla a futuro, la palabra profética. Hermano, está ahorita pasando una situación difícil, pero el Señor dice que viene una nueva temporada. Antes de un mes le van a dar un trabajo.
antes de esto. Entonces, ahorita vamos a ver también, cuando Dios habla, esas palabras se tienen que confirmar, ¿verdad? Se tiene que confirmar el que Dios en realidad habló. ¿Y en qué te ayudan todos estos dones? Dice, bueno, la profecía dice, 1 Corintios 14:3, dice, el que profetiza a los hombres, profetiza para exhortación, edificación y consolación. El propósito de la profecía, 1 Corintios 14:3. Te exhorta, hermano, no es, hay veces que dicen, te exhorto en el Señor y te regañan y te jalan las orejas y corrijas, hermano. No, exhortación es animarte. Oye, andas apachurrado o andas en pecado, piensa, hermano, no estás solo, todos somos, nos equivocamos y a veces metemos la pata, pero aquí está el cuerpo de Cristo, te estoy exhortando en amor. Deje esa vida tibia, métase con el Señor, te edifica, te va edificando, te va preparando la palabra de Dios. Vas como construyendo. Oye, Señor, los jovencitos, Señor, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera? ¿Dónde quieres que viva? Y Dios te va dando una dirección, un llamado ministerial que Dios te puede estar dando para que te prepares durante años, ¿verdad? Prepárate, muchachos, Dios te quiere usar en la predicación de la palabra y la profecía te va guiando hacia ahí. La profecía, fíjese, Dios es eterno. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Cuando Moisés dijo, ¿cuál es tu nombre? Dijo, yo soy el que soy, Yahweh, Jehová. ¿Qué significa yo soy? Uno dice, yo la primera vez que leí la Biblia, que estaba pequeñito, dice, yo soy. ¿Qué significa eso, Señor? ¿Por qué lo interrogante? Y uno empieza a comprender, Dios está encima del tiempo, hermano. Dice, Dios, eres el Dios de ayer, de hoy, eres el mismo que dice ayer, hoy y por los siglos. Y él se reveló a Moisés, ¿quieres saber uno de mis tantos nombres? Yo soy el proveedor, sanador, yo soy. Y con eso Moisés, él está en el pasado, él sabe lo que hicimos, y sabe de qué vida nos sacó, y sabe de qué nos acusa el enemigo cuando andábamos en malos caminos, y sabe el presente, lo que estamos haciendo bien, mal, y él conoce el futuro. Es una característica, hermano, que el diablo no tiene. Si el diablo ahí le dice a un adivino, un brujo, Cristo lo reprenda, el diablo no conoce el futuro. El diablo no conoce el futuro. ¿Qué pasa a veces cuando va una persona y es engañada por adivinos y que le leen la carta? Y aquí en esta ciudad de Nuevo León es muy atacada por eso. En cada poste ves una cosa ahí del tarot. Cristo reprenda a esa gente, que se convierta al evangelio. Operan en espíritus de adivinación. El vecinito tal está engañando a su esposa con otra vecina y el espíritu de infidelidad le muestra al otro espíritu de adivinación, fulanita de tal la está engañando con los hijos. Entonces van ahí con la divina y se pasan la información. Ahí están, sí, cierto, mis sospechas son confirmadas. Y ellos tienen engatusados a precio de sus propias almas de la perdición con un espíritu de adivinación. Y Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Entonces hay que detectar lo que es de Dios y lo que no. Aplicaciones del don de profecía, hermano. ¿Para qué sirve? Te da esperanza, te da motivación respecto al día de mañana, te dirige en el plan de vida a largo plazo que Dios quiere hacer contigo, te muestra el propósito en la vida de la persona. La profecía, hermanos, siempre es por etapas. Siempre va a ser por etapas. Dios te va a mostrar algo importante en tu vida. Prepárate, joven. Yo te quiero usar como un pastor. Dentro de algunos años, ya el joven va madurando, se va preparando, llega ahí y luego Dios le va a mostrar otra verdad, otra cosa que Dios quiere que se esté formando y preparando. En varias áreas de tu vida Dios te puede estar hablando, ¿verdad? Siempre es por etapas. Y qué bueno, porque imagínense si Dios nos revelara toda nuestra vida, qué aburrido sería, ¿verdad? Ya sé que voy a hacer, pues, ¿qué chiste tienes, no? Dios quiere que vayamos descubriendo y caminemos en fe. Y de su mano, pero sí nos muestra, le mostró a Israel, te voy a dar la tierra prometida. Y Moisés, ¿y cómo va a ser? Y Josué, ¿cómo va a ser? A ver, ¿a cuántos pueblos me voy a echar? ¿Con cuántos voy a pelear? ¿Con cuántas bajas vamos a tener? Dios les permitió que fueran descubriendo, marcharan en Jericó, pasaran acá, pasaran a Jerusalén, pasaran conquistando, pero Dios les estaba dando el final de la película, les voy a dar una tierra prometida. Y ellos se movieron en fe. Ejemplos, Jesús, el ejemplo por excelencia en todos los ministerios y los dones. Jesús habló mucha profecía, él mismo profetizando su juicio y obra en la cruz, Mateo 16, 21 al 23, profetizando que el evangelio iba a ser predicado a toda tribu, Mateo 24, 14,
profetizando su segunda venida en el fin de los tiempos, en Mateo capítulo 24, y muchas otras profecías. En la siguiente diapositiva, también muchas profecías de llamados personales. Profeta Elías, Dios le dice: ve y unge a Hazael como nuevo rey de Siria, y ve y unge a Jehú, y unge a Eliseo como tu sucesor. Y muchos libros, también están los libros de los profetas mayores, menores, Isaías, Ezequiel, muchas cosas, hermanos, que ya se cumplieron y dan testimonio que fueron verdaderos profetas de Dios. Y hay aún profecías que no se han cumplido, que Dios lo tiene para algún tiempo. Y vamos a ver la siguiente. Hay 3 funciones, hermanos, en el mover profético. Es importante, tal vez no lo sabías. Dios puede moverse en todo creyente porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si, como les decía ahorita, si alguien está pasando algo complicado y en la congregación Dios te pone, hey, y háblale. Puede ser una palabra tan sencilla, hermano, y le bendice la vida a esa persona y le cambia el curso de su semana. Dios te ama, no estás solo. Dios es un proveedor. Y ya. Entonces, ya ves, estamos ahí en alabanza, el Señor está diciendo, o en el momento de meditación, tengamos la fe, el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo habla y nos quiere usar. Aunque tú digas, pero yo no tengo el don de profecía, Señor, yo no soy profeta tampoco como ministro, pero tienes el Espíritu Santo. Y eso, hermano, es también servir, eso también es amor a tu prójimo. Acérquese, mira, Dios le pone esto, hermano, no sé qué estés pasando. ¿Y qué hace con esa información? Pues ore, hermano, Dios es tu proveedor y Dios te bendiga tus finanzas, Dios te ayude en esto, lo otro. Y le bendice. La unción como don de profecía es el creyente que tiene uno de los 9 dones, que es el don de profecía, en el cual fluye con mayor unción y autoridad espiritual que no tiene el don de profecía. Y Dios lo usa mucho en sueños, visiones, palabras proféticas, palabras de ciencia. Sueñan algo y dicen, ay, se cumplió una semana y no le advertí a mi familiar que checaba las llantas de su carro y casi se mata y Dios le ponía un sueño. Y se van dando cuenta que se confirman muchas cosas. Probablemente esa persona tiene un don de profecía. Se fijan, Dios puede evitar una fatalidad, un accidente, un ataque del enemigo, y Dios está mostrando. Y hay que romper el miedo, hermanos. El diablo nos quiere callados, el diablo nos quiere que no impartamos el poder de Dios. Pero hay muchas cosas que Dios sabe al futuro y quiere que hablemos y le digamos. El profeta como ministerio es uno de los 5 ministerios que ahorita hablamos. Es el profeta como ministerio. Y él de los 3 es el que tiene mayor unción y mayor autoridad en temas proféticos. Debe tener forzosamente un don de profecía, palabra de ciencia y aparte del ministerio, ¿verdad? Dios va preparando, así como Dios prepara un pastor, Dios prepara un evangelista, no de la noche a la mañana, no es al vapor, no es de que, ay, me confirmaron que Dios me quiere usar en esto, y te lanzas a subir un video de YouTube, o te lanzas a decir, espérese, váyase preparando, vaya leyendo que lo coachen, lo preparen otros ministros más experimentados que usted, y Dios le va a mover en el momento correcto. Como ministerio, el profeta enseña temas proféticos, ayuda a quien tiene un don profético y lo va guiando y encauzando, y también se encarga de preparar a la nueva generación de profetas, lo va preparando. Vamos a la siguiente. Dice, bueno, hay más confirmación de los ministerios. Cada ministerio tiene su poder de convocatoria, hermano. Una persona que tiene un ministerio de enseñanza, uno se da cuenta, Dios lo usa en enseñanza, y acudimos a esa persona. ¿Me puede interpretar este pasaje de la Biblia? No lo entiendo muy bien. ¿Qué quiere decir el Señor con esto, con lo otro? Un llamado pastoral también, pues llega la gente ahí a pedir la cobertura pastoral, la guianza. Y un ministerio profético, un profeta, pues la gente le va a estar buscando y consultando. ¿Tuve este sueño, hermano? ¿Qué significará? ¿Qué hago con esta palabra que me está mostrando el Señor? Tengo este don profético, ¿qué me puede? Y es la labor del ministro, el profeta, en preparar a esa persona, a ese individuo. Dice Efesios 4, del 11 al 13, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es la labor de todos estos ministerios? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Si tú tienes un ministerio o un don, póngase a trabajar para edificación, para perfeccionarnos, para ayudarnos. Vamos a la siguiente.
cuidar, hermanos, cuando alguien recibe una palabra profética o cuando alguien da una palabra profética. Porque ahorita les decía, la Biblia ya se cerró. Mucha gente dice, ¿por qué Dios habla hoy? Es falso que exista don de profecía, es falso que existan profetas. Porque ya la Biblia está cerrada. ¿Y porque qué Dios tiene que decir cosas nuevas? Claro, porque ahorita decimos, claro, la Biblia está cerrada. Ya hasta Apocalipsis, no hay un nuevo libro que se añada. Y quien haga tal cosa es considerado hereje, es considerado irreverente ante Dios. Pero Dios sigue hablando con profecía personal. Mire, Dios, usted puede ver la Biblia y Dios le da un versículo para ese día, una palabra inspirada de Dios, o se la da para alguien más. Y usted se la está compartiendo profecía. Porque es la palabra profética más segura. Hermano, esto me puso Dios para ti. O a veces Dios le puede poner una situación específica. Mira, te están haciendo esto en el trabajo, están haciendo la vida difícil, y usted le da esa palabra. Que aquí no va a venir, te están haciendo algo en el trabajo, algo así tan bien. Ahí donde estás, tu jefe te está dando una vida difícil. Pero dice, viene de Dios, Dios quiere dar esa bendición. Entonces, cuidado con eso, no rechace lo verdadero. Dios sigue hablando, la Biblia y profecía personal. Aún siguen activos los 5 ministerios, incluido profeta. Cuidado con los falsos ministros y falsos profetas, falsos maestros que profetizan vanidades, juzgan sin misericordia, religiosos, legalistas, amantes de la prosperidad y cosas mundanas. Cuidado, hermanos, hay gente en las redes sociales. Si usted no le da like a este video, le va a caer la maldición, porque el Señor dice, y ahí está la gente dando la like, no lo va a caer. O compártele, porque el Señor, si usted no comparte este ministerio, entonces, cuidado, son charlatanes, abusan de la ignorancia de la gente. Y yo creo que leamos allí Deuteronomio 18, 20 al 22. Ahí el 13 de 1 al 5 también dice, si un profeta te empieza a decir que vayas a los dioses ajenos, no los sigas. El Señor está probando si lo amas o si amas al ministro o si amas la falsa doctrina. Entonces, cuidado. Y el 18, 20 al 22 dice, como 18, 20 al 22 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar para poner mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ni aconteciera palabra que Jehová no ha hablado, con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Porque les digo cada año, ya viene el Señor, en este invierno ya viene, antes de Navidad, y no se cumple. Tenlo por falso, ¿verdad? Ahorita estamos en la gracia, no les cae un rayo del cielo, no los apedrean, Dios les da misericordia para que se corrijan. La siguiente, por favor. Cuidado también, esto causa mucho daño en iglesias completas se han destrozado porque llega un ministro o alguna señora o señora que tiene un don de profecía y empieza a profetizar uniones de novios o futuros matrimonios. Ya quiero ese galanazo para mi hijita y ya tuve un sueño, el Señor me lo confirmó y se forman parejas que no son la voluntad de Dios y crean divisiones y cosas. Cuidado, Dios nos confirma cada quien qué pareja Dios nos va a dar o nos da y lo vas conociendo con el tiempo y con confirmación. Profetizar, cambiar de trabajo, cambiar de ciudad o locación, también son procesos que Dios va guiando por el tiempo. Te puedes guiar, cuidado, te tengo un mejor trabajo, bueno, pero no, te tengo un mejor trabajo y mañana vamos a esperar el 11, porque me dijo el pastor o me dijo el hermano de profecía. Dios le va mostrando por etapas y confirmando. Evite profecías de fatalidades, fallecimientos, duelos, evite eso. ¿Qué bendición le dice que le diga, ya va a cortar los tenis, hermano? Señor, ¿qué bendición te da un duelo adelantado? Nada. Entonces evite eso, evite aceptar eso, rechácelo. Incluso, por lo que decimos, si usted tiene un don de profecía y Dios le da un sueño, Señor, va a empezar, probablemente va a fallecer, póngase a orar en su casa por esa persona. Dios puede cambiar el diagnóstico. Está un espíritu de muerte atacando a esa persona y Dios no se lo está levantando como un guerrero. No es para que levante el teléfono, hermano, ya me dijo el Señor que se va a morir, sabe casi con su fe, del otro hermano, ¡pum! Entonces usted póngase a orar, hay que ser maduros en eso. La siguiente.
La clásica frase, el Señor dice, y justifica cualquier instrucción fuera del orden doctrinal de la Biblia. Muchas iglesias, el diablo ha hecho estragos, pues se levantan ahí hermanitos, el Señor dice que ahora que nos congreguemos. La Biblia dice, no dejes de congregarte. El Señor dice que un nuevo evangelio. ¿Sabes cómo nacieron las sectas? Así nacieron los mormones, así nacieron los testigos de Jehová, así nacieron los católicos. La autoridad no tiene el Papa, no tiene la palabra de Dios. Pues el Papa es infalible, y ahí le creían al tipo ese, que estaba más pervertido que nada. Pues tengan cuidado, no todo lo que dice el Señor viene de Dios, incluso Dios nos dice, ahí en 1 Corintios 14, 29 al 33 dice, profeticen 2 o 3, los demás juzguen, examinen. ¿Por qué? Porque Dios mismo está bien seguro que lo que viene de Él es palabra verdadera, y lo que no es de Él es basura, es paja. Entonces, cuidado con eso. El profetizar cuando se inicia un llamado ministerial, también déjenselo al ministerio, el presbiterio profético, a los líderes de la iglesia. Dios le puede poner, o un profeta, o muchacho, muchacha, Dios te va a usar como maestro tremendamente, prepárate en la Biblia. Pero no le podemos decir, muchacho, esta semana ya empieza tu ministerio. No, déjeselo, que sus pastores lo vayan revisando, pastoreando y ya esté maduro y ya lo lancen a eso. Y por último, bueno, profetizar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, lo siguiente, lo que les decía, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe. Es una gran irreverencia que alguien insulte la palabra de Dios diciendo, ya viene este fin de semana, ya viene el otro, ya viene el Buen Fin, o no sé qué, y empiezan a ir diciendo cosas, y va la gente siguiéndola por manadas y dando dinero a su ministerio porque ya viene, y no viene, es falso. Y por último, lo que les decía, no todo lo que Dios te muestre en la siguiente, no todo lo que Dios te muestre es para que lo digas públicamente. Dios, tú quieres madurar, quieres ser un intercesor en fuego de Dios, la madurez. Lo que Dios te revela, mire, cuántas cosas se enteran y le revela Dios al pastor Neto, al pastor Lolita, al hermano Zapata, la consejería. Y la madurez, uno tiene confianza de ir y contar un problema para que oren por ti y no lo van a hacer público. Eso es un ministerio inmaduro si alguien hiciera eso. Destrozan la vida de esa familia, destrozan a esa persona. Y Dios te va a ir confiando más madurez y más unción y te va a usar más si tú eres maduro. Dios nos guarda y nos cuida. Si Dios te da una visión, un sueño, póngase a orar. Señor, ¿qué hago con esto? Ponte a interceder por esa alma y ponte a interceder. No es que aquí lo grites y también se la Biblia, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Cuántas iglesias están ahí? No me puedo controlar y aquí está el pecado, fulanita de tal y... No, eso no es Dios. Eso no es Dios. Uno se puede controlar y si Dios te está mostrando algo en tu espíritu, resérveselo, váyase a su casa en la tarde, después del culto y póngase de rodillas a clamar por esa familia que Dios lo rescate. Bueno, terminamos con esto. Tenga la confianza de preguntarle a Dios. Tenga la confianza siempre de preguntarle a Dios. Le vamos a compartir esta diapositivas si le fue de bendición. Pero es algo importante. Hay iglesias que a veces no explican estos temas y hay mucho desorden, muchas almas que se pierden y ministros que se pervierten porque nadie les dio un cauce correcto. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie.